Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy me gustaría que reflexionemos sobre el poder de la influencia y las modas tóxicas en nuestra sociedad. Me parece muy interesante que podamos charlar sobre este tema y que podamos como empezar a responder o a comprender qué es lo que sucede que llegamos a los extremos que llegamos como sociedad, ¿no? Si nos ponemos a reflexionar y decir, ¿por qué, no sé, por qué tenemos tal grado de contaminación? ¿Por qué tenemos tal grado de conflictos o crisis personales? ¿Por qué hay tal número de personas, bueno, como hablé en otros videos anteriores, por qué hay un número tan elevado de suicidios en los adolescentes? ¿Qué está pasando que, no sé, que diferentes especies animales están desapareciendo? Otro ejemplo, que es uno de los ejemplos que tengo. ¿Por qué en nuestra sociedad existen productos como el cigarrillo, por ejemplo, que causan un daño al individuo? ¿Por qué existe ese producto? Si nos podemos hacer estas preguntas como disparadores o como premisa principal para empezar a reflexionar y decir qué está pasando, que como sociedad llegamos a estos extremos, vamos a empezar a poder encontrar un grupo de respuestas, ¿no? Y una de las respuestas que les quería traer, o una de las reflexiones que les quería traer, era precisamente el poder de la influencia que ejercen diferentes personas, individuos, vamos a decir, o corporaciones sobre el colectivo o la masa de individuos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso y a reflexionar sobre qué sucede que llegamos a estos extremos y una mirada positiva, vamos a decir, de cómo poder empezar a transformar esto que nos sucede como sociedad. Primeramente, por supuesto, reconocer que hay un conflicto, que hay un proceso o una cuestión a resolver. Muchas veces nos sucede que ni siquiera llegamos a comprender o a conceptualizar la idea de que esto se puede resolver o de que hay un problema, ¿no? Hemos sido tan influenciados durante tantos años que nos olvidamos o dejamos de creer que este problema se puede resolver y empezamos como a caer en ciertas ideas de que no se puede resolver o que es demasiado complejo o que no nos llevaría toda la vida o que nadie se quiere sumar a resolver estos problemas, ¿no? Estas crisis o estas cuestiones sociales y mundiales que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a charlar un poquito sobre eso y a reflexionar principalmente el foco en la influencia personal. Así que vamos a empezar primeramente por definir un poquito o charlar un poquito sobre qué es la influencia personal. ¿Sí? Ya hablamos un poquito sobre cuál es el problema que me gustaría que reflexionemos y ahora los quería invitar a reflexionar o a entender un poco qué es la influencia. Si nos ponemos a reflexionar sobre la influencia personal, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, primeramente todos tenemos el poder de influir en un otro y también de ser influidos. Esto hasta podemos decir que es un rasgo de nuestra propia personalidad o un rasgo de nuestra propia evolución, podemos decir, ¿no? Si nos ponemos a reconocer en la naturaleza, siempre existen seres que están o en una manada de leones, ¿no? Siempre hay un león que va a resaltar, vamos a decir, por su habilidad de liderazgo o por su fortaleza. Muchas veces con los leones sucede que tiene mucho que ver con la fuerza y eso implica el poder de proteger a la manada. Pero hay otras especies que viven en manada, como por ejemplo los elefantes, que no se basan tanto en la fuerza de la matriarca. Muchas veces siempre hay una elefanta femenina que muchas veces maneja o que sí que guía la manada. Los machos están como que se alejan después de que dejan la infancia, empiezan a vivir vidas en solitario. Pero las que manejan la manada son las hembras. Bueno, en ese caso no es tanto por fuerza bruta, sino por inteligencia. La elefanta más astuta, vamos a decir, o la que tiene como habilidad de resolver problemas, es la que empieza a liderar la manada, la que sabe dónde encontrar el agua, la que sabe cómo sentir las vibraciones del suelo y distinguir cuando hay un problema que se está acercando. Esa es la que se convierte en líder. Entonces ya podemos ver en las diferentes especies animales que existen personas o individuos dentro de esa especie que tienen la habilidad de resaltar o de liderar en base a su inteligencia, de su astucia o de su fuerza, como en el caso de los leones, que se necesita un líder fuerte, físicamente fuerte, para poder proteger a la manada y que otros leones no vengan como a desterrar a este león, ¿no? El león que nuevo que entra a una manada destierra al león viejo y mata a los cachorritos y empieza a hacer su propia manada con las leonas. Ese es el comportamiento de los leones. Pero bueno,
Ya podemos ver entonces en los diferentes animales esta influencia que tienen unos sobre otros. Lo mismo nos sucede a nosotros como especie, vamos a decir, o como colectivo. Hay ciertos individuos que caracterizan por su inteligencia, por su habilidad en los negocios, por su habilidad para hablar, por su habilidad para resolver cuestiones, y esas personas empiezan a volverse como líderes sociales, empiezan a resaltar, empiezan a manejar una empresa, a manejar una sociedad o un grupo de personas o un pueblo, vamos a decir, ya sea que sea un líder político, por ejemplo. Empiezan a resaltar ciertas personalidades, a veces también por la fuerza. Supongamos, si nos ponemos a ver ciertos deportes de contacto, de fuerza, vamos a ver que hay algunos individuos, como en el boxeo o ciertas disciplinas que necesitan la fuerza física, que de acuerdo al entrenamiento y la fuerza física que tengan, empiezan a resaltar y se empiezan a volver como ejemplos, vamos a decir, de esa persona fuerte que puede alcanzar ese logro de ser el campeón mundial de boxeo o el jugador de fútbol o bueno, en las artes o en el mundo científico o incluso en la filosofía. O también, bueno, como estaba diciendo, grupos políticos o como hoy se está dando mucho en la sociedad, que son influencers en Internet, ¿no? Personas que hacen diferentes o brindan diferentes servicios, ya sea servicios de entretenimiento o servicios de aprendizaje, por ejemplo, como este canal que yo tengo es un canal de desarrollo personal, entonces lo que yo brindo son servicios de herramientas de desarrollo personal, sería la habilidad de poder generar en nosotros transformaciones personales que sean beneficiosas para nuestra vida. Entonces, cada quien está dando un servicio, está dando o está brindando un producto o un servicio y está influenciando con ese producto o ese servicio. Lo está como ofreciendo, lo está poniendo a la vista de las personas. Como decía entonces, todos tenemos esta habilidad de influenciar y tenemos también, vamos a decir, somos abiertos a la influencia. ¿De qué va a depender que nos influencie otra persona o que nosotros podamos influenciar? Bueno, va a depender mucho del carisma, nuestra fortaleza personal, las diferentes habilidades que hayamos como desarrollado en nuestra vida. También tiene mucho que ver, eh, también tiene mucho que ver el autoconcepto que tengamos de nosotros mismos, cómo nos posicionamos ante la vida, y va a depender todo eso, la fortaleza que tengamos como para posicionarnos y liderar a un grupo de personas, o muchas veces cuando somos niños, por ejemplo, es muy común ver que nuestros padres nos están liderando. Nuestros padres nos dan una orden y nosotros la seguimos. Y a medida que vamos creciendo empezamos a generar nuestro propio juicio personal y empezamos a tomar nuestras propias decisiones, pero siempre vamos a estar influenciados por nuestros padres. Llegada la adultez, aún sostenemos mucha de esta influencia y empezamos a tomar o tomamos decisiones en base a lo que ellos nos han dicho. Entonces, va a depender de nuestra propia historia, de nuestra propia habilidad intelectual y nuestra propia fortaleza emocional el poder desarrollar precisamente la influencia personal como para poder liderar a otras personas, o tal vez no la generamos, no la desarrollamos, o la estamos trabajando y en la juventud no la tenemos y la desarrollamos en la adultez, o viceversa, en la juventud la tenemos porque tenemos algo en la juventud que nos permite influenciar en los demás, y en la adultez la vamos perdiendo porque no logramos sostener esa habilidad. Pero bueno, no me quiero detener tanto en por qué se da la influencia personal, que si quieren en otro video lo podemos charlar, sino más bien en enfocarnos en cómo esa influencia personal le va dando forma a las sociedades y cómo es que muchas veces sucede que hay ciertas modas que son tóxicas para la sociedad y se terminan instaurando y sosteniendo en nuestras sociedades. El ejemplo principal que tenía para esto o que tengo para esto es el cigarrillo. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque el cigarrillo pasó por todo un viaje. En sus inicios no se estaba haciendo foco en lo dañino que era para el individuo, sino que, hablando de influencia personal, ¿no? Hablando de las campañas publicitarias que precisamente lo que buscan es influenciar en las personas para que consuman el producto. En sus inicios, el cigarrillo se lo promocionaba o se lo publicitaba como si fuese algo cotidiano, como si fuese algo lindo para hacer, como si yo estoy publicitando una bebida cualquiera, ¿no? No sé, me hago una limonada con tal gusto o tal tipo de limones y ese es el producto que yo ofrezco. Bueno, en sus inicios el cigarrillo
se lo ofrecía de esa manera, no se lo estaba ofreciendo como algo. Vamos a decir que lo que se hacía era una publicidad engañosa, que después se empezó a legislar sobre ese tema y se prohibió ese tipo de publicidades. Yo me acuerdo que una de las publicidades que se hacían era que mostraban a una persona subiendo una montaña, que llegaba a la montaña y se fumaba un cigarrillo. Esa publicidad es precisamente engañosa porque está mostrando no solamente que el cigarrillo no hace daño a la salud, porque está mostrando a una persona que tiene una salud espectacular como para llegar hasta la cima de una montaña y ponerse a mirar el paisaje, sino que es algo como divertido de hacer en la montaña, ¿no? Yo subo una montaña y fumo un cigarrillo. Otro ejemplo sería, no sé, estar con tus amigos en un bar charlando y uno saca un cigarrillo y lo empieza a convidar y todos se ríen y se divierten. Esa publicidad precisamente lo que busca es influenciar en las diferentes personas que la están viendo, como para que empiecen a desarrollar en su propia mente el pensamiento de que el cigarrillo es algo que está bueno, o que es divertido, o que toda la gente lo hace, o que la gente popular lo hace. Entonces, a medida que empezamos a ver estas publicidades, se empieza a generar en el grupo de personas que son influenciables esta idea y la empiezan a llevar a la práctica. Ahora, una vez que un grupo grande empieza a llevar a la práctica una idea o empieza a consumir un producto, cada vez más gente empieza a consumir ese producto porque precisamente una persona influencia a la otra y se va ampliando el grupo de personas que son influenciadas por eso y se empieza a sostener ese producto o se empieza a convertir en una moda popular. Ahora, ¿qué sucede cuando ese producto es un producto nocivo como el cigarrillo? Bueno, precisamente lo que está sucediendo hoy. Hay miles de personas que fuman sabiendo incluso lo dañino que son y no logran romper ese vicio porque está muy arraigado en nuestra sociedad y ya lleva muchas décadas sí, en las diferentes personas, ¿no? Influenciando. Ahora, como estaba hablando en los inicios, el cigarrillo en esas propagandas que hacían una publicidad engañosa, no se mostraba lo que el cigarrillo realmente era, no se estaba mostrando que era dañino. Ahora, si nos ponemos a reflexionar de cuán dañino es el cigarrillo y nos ponemos a ver el tiempo que le llevó a la sociedad, que en este momento no tengo en años cuánto pasó de las primeras publicidades hasta que se empezó a legislar sobre la prohibición de hacer publicidades de cigarrillos, ¿no? Llevó bastantes años. Ya había por todo el mundo cigarrillos y recién cuando se empezó a ver muchos casos de enfermedades por el cigarrillo, se empezó a prohibir ese tipo de publicidades y hoy por hoy incluso se obliga a las empresas a colocar un cartelito con lo que el cigarrillo produce. Ahora, incluso con un producto que es dañino como el cigarrillo, llevó años el poder legislar y el poder como poner ciertas prohibiciones a las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que se empezó a hacer la primera publicidad, ya el producto se sabía que era dañino. Y pese a saberse que era dañino, se hizo todo un grupo de publicidad que era una publicidad engañosa que manipulaba a las masas para el consumo de un producto dañino para la obtención de un rédito, ¿no? Porque las empresas, por supuesto, que ganan dinero en base a la venta de ese producto. Ahora, analizando esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó que nos diéramos cuenta o que nos pusiésemos firmes, empezar a hacer prohibiciones a las diferentes empresas para que no hagan publicidad engañosa? Porque esa publicidad lo que hacía era influir en la juventud y llevarlas a agarrar un vicio que era nocivo para su salud. Si nos ponemos a ver la cantidad de años, que deben ser 50, fácil, 50 años deben haber pasado desde que se empezó la primera publicidad hasta que se hicieron las regulaciones, que después la puedo buscar como para tener más claro el dato. Pero si nos ponemos a reflexionar sobre la cantidad de años que llevó a hacer eso, nos vamos a dar cuenta de que en el momento que un producto llega a la sociedad, no se hacen las suficientes análisis y proyecciones de qué es lo que ese producto va a hacer, sino que más bien se inician campañas en pos de la venta de ese producto y no se hace suficiente análisis, no solamente sociológico, sino también psicológico del impacto que tiene ese producto en la sociedad. No se hace el análisis necesario, no se hace una lectura de proyecciones a futuro, sino que simplemente se empieza a publicitar, se empieza a vender en el público, se empieza a influir en el público para que lo consuma y además de influir en el público para que lo consuma, se esconden se esconde lo nocivo del producto.
Porque si vos me decís que el cigarrillo desde un inicio, supongamos que la primera publicidad dijese, este cigarrillo te puede matar, pero probalo que está bueno. No lo hubiese comprado nadie, no se hubiese consumido. Ahora, ¿cuántos productos hay en nuestra sociedad o servicios que se venden y se llevan a la sociedad sin hacer las suficientes investigaciones o proyecciones a nivel psicológico del impacto que ese producto o ese servicio tiene en la sociedad? Ese análisis no se hace nunca. No se llega a hacer el análisis. Y las empresas saben qué es lo que el producto tiene o qué es lo que puede provocar. Porque precisamente están invirtiendo en un producto. Entonces, cuando vos invertís en un producto, sabes, por ejemplo, la Coca-Cola, sabes lo que ese producto tiene, lo que puede llegar a generar a nivel físico. Pero eso tampoco lo ponen en el producto. Pero bueno, no me quiero ir tanto hacia ese espacio, sino que podamos como comprender el tiempo que lleva a una sociedad al darnos cuenta de qué es lo que es dañino y qué es lo que no para la sociedad, qué es lo que es saludable y qué es lo que no, qué es lo que es positivo y qué es lo que no. Necesitamos como años para ver lo que produjo un producto para después decir, este producto no estaba bueno, empecemos a hacer una regulación. Pero para cuando pasaron esos años, la sociedad ya está tan como empapada de ese producto que no logra sacarlo rápidamente. Hay que hacer todo un proceso, un viaje nuevo. Ahora, ¿cuál es el rol que juegan las personas individuales que influencian en los grupos masivos de personas? Por ejemplo, los influencers que hoy vemos en el Internet, o las personas de Hollywood, o personas del espectáculo, o personas de que tienen muchas personas que los siguen. ¿Cuál es el poder que esas personas tienen en los individuos? ¿Y cuál es el poder que esas personas tienen sobre las filosofías que hoy estamos viviendo en nuestra sociedad? ¿Qué quiere decir? Me expandí en la reflexión. Toda persona tiene en sí mismo o practica una filosofía de vida, un grupo de pensamientos que los lleva a actuar o a sentir o a vivir la vida de tal o cual manera. Ahora, muchas veces esas personas no comparten los resultados reales de la filosofía que están siguiendo. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una persona que sigue una filosofía de tomar Coca-Cola o de fumar cigarrillo, yo cuento lo lindo que me gusta, ay, qué rico que tomarme una coca no sé, cuando estoy cansado, o qué lindo fumarme un cigarrillo. Yo cuento esa parte, pero no cuento que no puedo correr, que que tengo diabetes alta o que tengo ciertos problemas físicos. Eso generalmente no lo comparto. Yo comparto la parte linda de la filosofía que yo sigo y no la parte fea. Todo esto para llevar a la conclusión o llevarlos a la reflexión de que cuando se comparte una filosofía, hay personas que están siguiendo, que están viendo a estas personas que tienen mucho poder de influencia. En este ejemplo podemos ver a los adolescentes. Cuando uno está en la adolescencia, como estaba diciendo antes, son las etapas en las que más influenciable es. Entonces, en ese momento estamos como buscando las diferentes filosofías de vida o, sí, una filosofía de vida que seguir. El trabajo que quiero tener, dónde quiero vivir, qué pienso de la vida, qué siento de la vida, cuáles son las aspiraciones a las que puedo aspirar en el mundo, ¿no? Entonces, cuando estamos en la adolescencia somos precisamente sumamente influenciables. Y es ahí cuando empezamos a construir nuestra propia filosofía de vida y empezamos a construir nuestra propia personalidad más posicionados en la adultez, en la persona que queremos ser. Ahora, ¿qué sucede cuando en esa etapa de la juventud o de la vida estamos siendo influenciados por personas que siguen filosofías de vida que son dañinas, que no son saludables para la sociedad? Por ejemplo, también podemos ver en el pasado las diferentes bandas de rock que promocionaban cierto o que se mostraban con cierta violencia, que resolvían las cuestiones de la vida con violencia. De vuelta, cuando uno analiza sus vidas personales, es posible que no piensen o no hayan vivido la vida con el grado de violencia que ponían en ciertas canciones. Pero sin embargo, en ese afán de conectar con un grupo de la sociedad, o sí, con un grupo de la sociedad que estaba viviendo cierta tortura psicológica, generan canciones con ese contenido, un contenido violento, que a su vez alimenta todo este dolor psicológico que viven ciertas personas
o que todos vivimos en diferentes etapas de la sociedad, ¿no? O de la vida, vamos a decir, que todos vivimos en diferentes etapas de la vida que nos causan mucho dolor, pero es precisamente de ese dolor que empezamos a encontrar el camino a resolver ciertas cuestiones de la vida. Nos empezamos a hacer preguntas. Pero muchas veces cuando empezamos a seguir a estos grupos de música, ¿no? En el ejemplo, que comparten una filosofía muy violenta de que la vida es esto, que no sirve, que está todo mal, y empiezan a compartir una filosofía muy violenta, en ese momento de adolescencia, más de los dolores que todos vivimos, no logramos empezar a buscar una forma positiva de canalizar nuestro dolor y empezar a crecer de ese dolor, sino que empezamos a romantizar el dolor y entrar en como en una violencia hacia la sociedad y empezar a tener comportamientos violentos que nos terminan como degradando como individuos. Y muchas veces nos pasa que en la adultez nos arrepentimos de cuestiones o de experiencias que vivimos en la adolescencia. Y ahí nos toca hacernos preguntas y decir, ¿por qué viví esta experiencia? ¿Quién influyó en mí para que yo haya vivido esta experiencia? Como estaba diciendo, tal vez estas bandas de rock no, no viven realmente la vida desde esa violencia, sino que es su forma de conectar con un grupo de personas para tener seguidores y alcanzar sus logros económicos. Y también se nos despierta esta pregunta, ¿no? Si alcanzar el fin, si un fin justifica los medios, si el fin justifica los medios, si el fin de tener dinero justifica el yo hacer cualquier cosa para tener ese dinero. En el ejemplo del cigarrillo o en el ejemplo ahora que estaba dando de las bandas de rock que comparten una filosofía violenta de vida, nos toca hacernos esa pregunta. Sí, dinero van a alcanzar. Las empresas tabacaleras seguro que suman un montón de dinero al año. Estas bandas de rock que venden violencia también. Y así muchos ejemplos, ¿no? Seguro que el fin de alcanzar dinero lo van a alcanzar. Ahora, ¿realmente ese fin justificó los medios que usaste para lograr eso? ¿Se justifica el haber causado un dolor psicológico mayor a un montón de personas o el haber contaminado los cuerpos físicos de miles de personas? Entonces ahí nos toca empezar a hacernos esta pregunta y decir, ¿quién influyó en mí para que yo tenga tales vicios o tales formas de ver la vida, nocivas, que me son dolorosas para mí? ¿Quién influyó en la sociedad para que la sociedad hoy esté padeciendo las diferentes crisis, tanto climáticas, psicológicas, emocionales que estamos viendo? ¿Quién está dirigiendo los nortes sociales, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Todas estas preguntas me las hago y se las comparto como para que podamos empezar a reflexionar y empezar a tomar conciencia de que una persona tenga influencia o que una persona tenga carisma o que una persona sea como muy entrañable, no significa que tenga una filosofía saludable de vida. Y ahí nos toca empezar a reflexionar y decir a qué personas yo estoy siguiendo, qué personas me están influenciando y si esa influencia es realmente positiva en mi vida. Si yo comprendo que todos estamos siendo influenciados de más o menor manera, de acuerdo a nuestro mayor o menor grado de autoconciencia, a más autoconciencia, menos influenciables somos y a menos autoconciencia, más influenciables somos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo tengo menos autoconciencia, tengo menos respuesta, tengo menos claridad sobre ciertas cuestiones, entonces no me queda otra que agachar la cabeza y acatar. Ahora, a medida que yo tengo más autoconciencia, empiezo a resolver más cuestiones internas, empiezo a alcanzar ciertos logros en mi vida personal y de esa manera yo empiezo a posicionarme con más firmeza y la influencia externa ya no me mueve de la misma manera. Esto nos pasa a todos, como estaba diciendo, a medida que somos adolescentes o en la medida que somos adolescentes somos más influenciables. Y cuando llegamos a la adultez somos menos influenciables en la medida en la que hayamos crecido en nuestra autoconciencia. Pero muchas veces hay adultos en la sociedad que no han hecho una autoexploración lo suficientemente amplia, muchas veces siguiendo filosofías que te invitan a no pensar, a relajarte, a que la vida es pura relajación y ya, que hay que aprovechar al máximo la vida y ya está, los placeres materiales y disfrutarlos y ya, lo que como, lo que tomo, donde duermo, con quién duermo y los lugares que visito en el mundo, como una filosofía muy simplista, como yo la veo, y no te enseñan a encontrar en la vida algo superior, algo más allá a lo que apostar
que solamente valores materiales. Pero bueno, hay muchos adultos en nuestra sociedad que sostienen este tipo de filosofías que no miran más allá de los logros materiales o de los placeres materiales, vamos a decir, el placer de lo físico, de lo que como estaba diciendo. Un ejemplo, ¿no? Lo que como, lo que tomo, todos los placeres que yo pueda sacar del cuerpo físico. Entonces, si entendemos que hay muchos adultos que están siguiendo estas filosofías, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos adultos que son influenciables. Si yo soy una persona que tengo el vicio de tomar bebidas azucaradas, una nueva bebida azucarada me va a encantar. Ahora, si yo ya logré discernir que eso es malo para mi cuerpo y me elijo cuidar, me voy a dar cuenta de que una nueva bebida azucarada es solamente algo dañino, no solamente para mí, más allá de que yo ya decidí sacarlo de mi vida, sino para el resto de las personas que sí las consumen. Y muchas veces la consumen desde la inconsciencia. Como estaba diciendo, darnos cuenta del tiempo, o mejor dicho, darnos cuenta de lo dañino que un producto o un servicio es, nos lleva muchas veces años, porque estamos en sociedades en las que no se hacen suficiente investigación y suficiente análisis de nuevos productos y nuevos servicios. Entonces nos toca comprender esto y cómo empezar a tomar conciencia de quién me está influenciando y quién influencia a las sociedades actuales. Todo esto como para empezar el camino de autoindagación y el proceso de empezar a sanar los diferentes como vicios, vamos a decir, que yo tengo en mi vida que actualmente la contaminan, para yo poder empezar a volverme una persona menos influenciable y volverme como en un aporte a la sociedad de una voz que diga no a ciertas prácticas sociales que hoy estamos viendo que son muy dañinas y que a futuro se van a ir acrecentando si no empezamos a tomar conciencia individualmente de los diferentes productos y servicios que son dañinos en nuestra sociedad. Por supuesto que esto es algo con paciencia y es una reflexión y es mi propia opinión. Entonces, más allá de que tengo ciertos fundamentos y que he hecho cierto camino en la vida como para poder fundamentar ciertas ideas, no es que doy ideas y ya, sino que provienen de todo un estudio que he hecho al respecto. Pero más allá de eso siguen siendo mis ideas, entonces a cada quien le toca encontrar su propio juicio crítico y empezar a investigar por su propia mano cuáles son las influencias que sí quieren en su vida y en sus familias y cuáles son las influencias que no quieren en su vida, en su familia y por ende también en sus sociedades. Es como un viaje que se hace en individual y luego se lleva a la sociedad, como para poder empezar a construir ese colectivo consciente que empieza a ver las cuestiones que se están, o la forma en la que estamos resolviendo ciertas cuestiones con más conciencia y aprender en el tiempo a poner ciertos límites y a comprender que si no logramos empezar a tener un juicio crítico como individuos, vamos a seguir siendo influenciados por cierto grupo de personas que no les importa tanto el cuidado de la sociedad, el cuidado del individuo o el cuidado de la naturaleza, sino que simplemente quieren alcanzar un rédito material a cualquier costo. Y ahí también entran, como por último, ya para cerrar, cuántas personas venden su imagen, cuántas personas en nuestra sociedad promocionan un producto o un servicio sin saber si ese producto o servicio es realmente saludable o no, y lo hacen solamente para tener vistas, para tener llegada con el público, para tener me gustas y seguir cultivando este dinero, ¿no? Seguir teniendo dinero a cualquier precio, ¿sí? Sin observar, en el ejemplo de cigarrillo, si yo soy un actor muy querido por mucha gente, empiezo a hacer campañas publicitarias de cigarrillo, yo fumando, va a haber miles de personas que van a fumar siguiendo mi ejemplo. Y todas esas miles de personas van a ser responsabilidad también de la persona que vende su imagen en pos de dinero sin importar el precio, sin importar las miles de personas que fueron dañadas por ese producto que vos estás ayudando a publicitar, a que llegue a un público masivo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que eso era sumamente dañino para la sociedad, sí lo empezamos a regular, pero muchas veces, y la gran mayoría de las veces, es tarde. Y ahí está cuánto influyó esa persona individual que vendió su imagen por dinero para la promoción de un producto nocivo. Y hoy está pasando también, y les toca a cada uno de ustedes empezar a ver
quiénes están vendiendo un producto nocivo o un servicio o una filosofía de vida que muchas veces realmente no la practican o no la llevan a lo diario o realmente no la entienden, pero la comparten solamente para tener vistas y llegada al público y sin importar los precios o lo que producen en las personas. ¿Sí? El daño que es psicológico que muchas veces producen en las personas por estar escuchando o siguiendo una filosofía que realmente la persona no la vive como dice vivirla. ¿Sí? No es tan feliz como dice ser con esa forma de vida. En el ejemplo, no sé, supongamos todas estas personas que muestran que el dinero las hace felices, que se compran auto, que viajan, que pasean, ¿no? Me estoy pensando en ciertas mujeres del espectáculo que se muestran como mujeres súper felices por el dinero, por el glamour, por no sé, la belleza estética, y realmente no están contando cómo son sus vidas por dentro, cómo se sienten, o tal vez incluso ni se sienten, ¿no? Llega un punto que la persona degrada tanto su conciencia que no logra como ni siquiera entender esta conversación que yo estoy diciendo, ¿no? Se vuelven como muy materialistas y creen que lo único que le da sentido a la vida es el placer físico, de lo que como, de dónde vivo, si mi casa es grande, si físicamente soy bella, si puedo viajar y si hay mucha gente que me sigue porque uso el bolso más lindo o el más caro que existe, ¿no? Entonces ahí nos toca ver todas estas personas y cómo influencian de manera negativa en nuestra sociedad y de vuelta, cuando nos demos cuenta del daño que muchas personas están produciendo por influir con filosofías que realmente no siguen o no entienden o no comprenden o no practican, pero que lo hacen para vender, si nos vamos, cuando lleguemos al punto de darnos cuenta de lo dañino que fue, eh, recuerden siempre que muchas veces es tarde. Entonces se trata de generar un juicio crítico personal que les permita no ser tan influenciables de todas estas personas, ¿no? No ser tan influenciados por todo el grupo de personas que realmente no les importa el prójimo, no les importa el otro, no les importa la salud del otro, sino que solamente les importa generar dinero. Y ese es un ejercicio que nos toca aprender a todos, aprender a discernir quién me está influenciando positivamente en mi vida y quién me está influenciando negativamente. ¿Para qué? Para yo poder poner un límite a quienes me influencian negativamente y empezar a empaparme más de aquellas personas que están compartiendo algo que me hace bien. Así que bueno, espero que les guste esta reflexión, que puedan como que les sirva. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.